En el primer libro de los Reyes 18, el versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar al nombre del Señor. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El tema de hoy vamos a llamarlo reconstruyendo nuestro altar. Los profetas de Baal crearon su propio altar, un altar hecho al gusto de ellos, un altar creado conforme a los diseños que ellos habían tomado. Pero nosotros no podemos hacer las cosas a nuestro amaño, no podemos hacer nada a nuestro gusto. No, Dios es exigente, Dios es Dios de requisitos. Cuando se le dijo a Noé que hiciera el arca, Noé no hizo absolutamente nada de su invento. Todo lo que hizo fue dado por las instrucciones que le dio el Señor. El santuario en el desierto fue diseñado por el hombre, pero con los modelos que Dios le había dado, con las medidas y las instrucciones que Dios le había dado, no conforme a su voluntad. Entonces, la vida cristiana no se puede vivir de cualquier manera. Dios no tiene altares desordenados. Dios no nos ha mandado a hacer cosas indebidas. En el Antiguo Testamento, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 12 y verso 11, Dios prohibió que hiciéramos altares diferentes a los que Él había diseñado y ordenó que ningún verdadero cristiano vaya a lugares donde el nombre de Él no ha sido edificado. No podemos ir a visitar, a ofrecer sacrificios de alabanza a Dios en cualquier altar. No, Señor. Los profetas de Baal crearon su propio altar. Pero Elías reconstruyó el altar de Dios que había sido demolido. El fuego de Dios. Yo le quiero decir algo. De pronto usted me va a tildar de presuncioso. Me va, me va a tildar de, sí, la palabra sería presuncioso, de arrogante, porque le voy a decir una cosa, el fuego de Dios no va a caer en altares construidos por manos de hombres. Hoy el mundo moderno se nos llenó de altares donde no se reconoce la doctrina apostólica, donde no se reconoce a Jesucristo como el Dios único y verdadero, donde no se reconoce su palabra como la esencia del Dios vivo y verdadero. Dios no va a derramar su fuego sobre estos altares que Dios no ha mandado a construir. Pero hay algo más. Elías tomó 12 piedras para construir el altar, simbolizando el número de las tribus de Israel. El altar de Dios es un lugar de sacrificio, de adoración genuina y verdadera, no de farándula como los vemos hoy, esos altares donde solamente se oyen gritos y el ruido estridente de los micrófonos y de los equipos de sonido. No, el altar de Dios es un altar, es un lugar de sacrificio, de adoración profunda, genuina, de una adoración a Dios en espíritu y en verdad, donde no cuentan mucho los instrumentos. Los instrumentos musicales no fueron diseñados para producir alabanza. No, Señor, ¿quién enseñó eso? Fueron diseñados para acompañar la alabanza. La alabanza la genera es el Espíritu Santo de Dios en el corazón de los verdaderos cristianos. Una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Entonces, Pablo nos explica
que aparte de eso, nos exhorta a que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y acepto, el cual es nuestro culto racional. No es el culto a los ídolos. Ese ídolo, ese culto a las imágenes está terminantemente prohibido en el libro del Éxodo. Está prohibida la idolatría. ¿Por qué? Porque el único que es Dios es Jesucristo. El Salmo 96, 3 y 4 nos dice que los dioses de los pueblos son todos ídolos, pero el Señor hizo los cielos y la tierra. Entonces, entonces hay una claridad aquí, una claridad excelente. No debemos permitir que los altares de nuestras congregaciones y aún de nuestros ministerios y organizaciones cristianas sean contaminados con cosas impuras, con doctrinas falsas, con el egoísmo, con el deseo del dinero, porque ahora parece que eso es lo que, lo que predomina. Parece que ahora lo más importante es el dinero, no el ministerio del hombre. Así como este hombre de Dios enfrentó a la nación apóstata de Israel y al sistema religioso falso, Dios usará a aquellos con los que todavía tenemos esa unción clara, genuina y verdadera del Espíritu Santo para enfrentar todas estas doctrinas falsas, credos falsos, iglesias falsas, ministros falsos, altares falsos, donde no se siente la presencia del Señor. Le voy a contar algo. En el libro de los Hechos, usted observará algo. Y ese algo es que el Espíritu Santo solo caía donde las personas habían sido bautizadas en el nombre de Jesús. Si duda, léalo. Léalo, por favor, y usted observará que allí donde caía el Espíritu Santo, las gentes eran bautizadas en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Léalo, allí está en las Escrituras. Eso, ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto? Para demostrarnos que el bautismo verdadero, bíblico, es en el nombre de Jesús y no en ningún otro nombre, porque en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Estaba leyendo ahora que el profeta tomó 12 piedras y bueno, son muchas las cosas, las connotaciones que podríamos darle a esas 12 piedras. Yo he pensado aquí que esas 12 piedras podían ser, por ejemplo, la primera piedra, santidad, en vez de mundanalidad. La segunda piedra sería temor al Señor, en vez de tenerle temor al hombre. La tercera piedra sería aprender a depender de Dios que inclinarnos al brazo de los hombres, al brazo de carne. La cuarta piedra sería una adoración profunda en vez de entretener a la congregación con películas y con cositas y con cuentos y con chistes y con payasos. Yo creo que la quinta piedra sería la carga y el amor por los que están perdidos en vez de la negligencia y de la pereza. La sexta sería hambre espiritual, en vez de estar contentos con lo poquito o nada que hemos recibido. La otra piedra sería una consagración y una dedicación verdadera al Dios que hizo los cielos en vez de la tibieza. Aquí hay otra piedra, 100% de obediencia en vez de rebeldía. Odio al pecado en vez de comprometernos con él. Humildad en vez de orgullo y de autoexaltación. Qué bonito esas piedras, esas penúltimas piedras, porque a veces se nos olvida a quién es que le demos la gloria y la honra. Yo recuerdo a un gran ministro y él nos enseñaba diciendo que hay una canción que dice, la gloria es para ti.
Y hay algunos que cantan, y un poquito para mí. La gloria, el reconocimiento, la adoración es del Señor. Ese cuento que tienen por ahí es que yo he trabajado mucho. ¿Ah? El escritor sagrado dijo, yo he trabajado más que todos los discípulos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es que yo construí, es que yo crié, es que yo gané, es que yo, el hombre yo. Eso tiene que desaparecer de la vida de nosotros. Ese es un altar quemado, chamuscado, falso. Ese es un, ese es un altar donde no caerá el fuego verdadero, caerá un fueguito artificial que pone a brincar a la gente, pero que no agrada a Dios. Y aquí hay otra piedra, un desinterés por las cosas humanas, por las cosas de la carne y un interés acendrado por las cosas santas y legítimas de Dios. Queridos hermanos, si queremos ver el fuego de Dios derramado en nuestra vida, tenemos que arreglar nuestro altar, limpiarlo de toda inmundicia, de todo pecado, de todo mal deseo, de todo mal pensamiento, de toda cosa que ofenda a Dios. Si algo debe aprender el verdadero cristiano es a distinguir entre lo sucio y lo inmundo, entre lo que agrada a Dios y lo que lo desagrada, entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Que Dios nos ayude a restaurar nuestros altares, que sean altares donde pueda caer el fuego del Espíritu Santo y queme toda esa escoria que tanto daño nos está haciendo a tantos cristianos en el día de hoy. Es mi oración que Dios nos ayude a todos, a ustedes y a mí, a tener un altar limpiecito, un altar limpio y santo para que pueda caer la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Un abrazo en el nombre de Jesús.